hacemos a lo que enseña la palabra de Dios. Ok, me imagino que ya hay una duda y espero que lo puedo clarificar. Nadie quiere romper el sello. Vamos a esperar micrófono, por favor, gracias. Hermano, con respecto a lo de los dinosaurios que usted nos comentó, tal vez podría aclarar un poco más con respecto. Usted me decía que en la Edad Media todavía se hablaba de los dracones y ese tipo de cuestión. Quisiera entender si es que todavía en ese tiempo y hacia atrás todavía habían vestigios o descendientes de los dinosaurios que todavía existían, o estoy confundido y es más atrás cuando existieron estos, y en qué periodo los podemos relacionar a ellos conforme a la Biblia. O sea, es decir, están antes de o en la Biblia hablan de. Gracias. En los tiempos medievales, ellos tomaban la palabra dracón, del griego, de dragón, y lo usaron para enseñar mitología, como San Jorge en el dragón es del 400 y pico después de Cristo. Luego las leyendas de los dragones que hay en Inglaterra, en Gales, en China, en Perú, los incas, etc. Eso ya es mitología. Pero lo que quería decir que el origen de esa palabra y cómo se usaba antes no existía, no estaba dentro, no lo vemos dentro de un género mitológico, sino Pliny, Pliny, él escribía en Historia Natural de los griegos, hablaba de dracones que vivían en Frigia y que estaban a 18 metros de largo. No es género eso de mitología. Bueno, yo no puedo decir que estaban hablando de dinosaurios, sería un salto muy grande, pero puede ser que sí, es muy probable que sí. Ahora, ¿cuándo se extinguieron los dinosaurios? No tengo la menor idea. Pero lo que yo sí les digo es que yo no me apoyo para nada en la línea de tiempo evolucionista que los coloca 65 millones de años antes del hombre. Yo creo que eso es usar las teorías naturalistas y seguir las conclusiones que ellos quieren llegar, aunque yo no creo que la evidencia ni siquiera apunta en esa dirección. Y la más evidencia que tenemos recientemente de tejidos blandos y vasos sanguíneos, glóbulos rojos de dinosaurios, eso más apunta hacia no 65 millones de años desde que se extinguieron. Pero sí sabemos que animales se extinguen cada 24 horas en el mundo. Isaías dice que la tierra fue hecha para ser habitable, pero ahora sabemos, Romanos 8, 20 al 22, que toda la creación aún gime con dolores de parto, debido a que Dios la sujetó en vanidad, debido a nuestro pecado, y está esperando la redención de los hijos de Dios. Así que vemos que la tierra no es un entorno que muy amigable a muchos animales. Por lo que parece, los más grandes se extinguen. En Kentucky tenemos fósiles de castores que están del tamaño de un automóvil pequeño y fósiles de perezosos que son del más grande que elefantes. Y ya están fosilizados ahí, por donde yo vivía, en los parques. Por lo que parece, las variaciones en las familias de los animales de los más grandes no han podido sobrevivir mucho en cambios de entorno, etc. Y también por los hombres, los más grandes usualmente no pueden escapar a los hombres y los exterminan, cazándolos y comiéndolos. Así que es muy difícil saber exactamente cuándo se extinguieron. Yo solamente rechazo la idea evolucionista de que son de 65 millones de años antes del hombre. Ese es el punto. Dos preguntas, Joe. Ajá. La primera, ¿podría hacer algunos apuntes agregados acerca de Génesis 1, verso 1 y 2 en relación a la teoría de la brecha? Sí, y gracias. La segunda pregunta es con respecto al primer día de la creación donde Dios creó la luz, y luego en el cuarto día en donde Dios crea el sol y la luna
para establecer entre la luz y las tinieblas y el día y la noche, y cómo podríamos conciliar esos 2 días, porque para nosotros el día y la noche está regido por el sol y la luna, y entonces ¿cómo se puede conciliar eso? Gracias. Muy buenas preguntas. Sí quería oportunidad de hablar en contra de esa teoría muy famosa de la brecha, que se ha metido en esa brecha cada clase de sensacionalismo, otras civilizaciones, etcétera. Pues ese debate viene de aquí, en Génesis 1:1 al 1:2, como pueden ver en la pantalla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y se popularizó por Scofield en Latinoamérica, por su Biblia de estudio. Se ha popularizado una teoría que dice que, y empieza así: ¿cómo puede haber desorden en la creación de Dios? Él es un Dios de orden. Pues, sí es un Dios de orden, pero 1 Corintios no dice que Él es un Dios de orden. Vayan otra vez al texto, ni dice eso. Eso es una de las cosas que ayúdate y yo te ayudaré, que hemos metido en la Biblia. Dice algo parecido en 1 Corintios, pero no dice que Dios es un Dios de orden. Ahora, sí creo que es un Dios de orden, aún por lo que describe en 1 Corintios, pero vamos a ver muy bien el argumento y ahora vamos a entrar muy profundo en esto. Esta es la idea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue una primera creación. Y luego la teoría sigue que ahí hay una brecha, un salto, una paréntesis de mucho tiempo, donde hubo trilobites que vemos en el registro fósil. Quizás ahí existieron los dinosaurios. Es la manera que explicamos la formación geológica. Y luego Dios hizo una raza preadámica. Muchos enseñan esto. Una raza de seres humanos. Y aquí es donde arrojó a Satanás a la tierra. Y al arrojó Satanás a la tierra, ahora versículo 2, estaba desordenada por Satanás y vacía, como el rey, el Señor de los Anillos, la película, ¿verdad? Cuando todo está negro y feo. Y las tinieblas, estaba sobre la faz del abismo. Yo creo que eso es un buen ejemplo de ver los peligros de eisegesis aquí. Eisegesis es tomar una teoría, una idea, y meterla en el texto y reinterpretar el texto de acuerdo a la idea. Exégesis es cuando extraes del texto y luego ves todo lo que eso implica. Por ejemplo, no vamos a decir rápido, lo de Efesios 5 con AA y AB y BB, eso es sacar del texto lo que dice el apóstol Pablo y luego mostrar las implicaciones. Pero una cosa es esa, otra cosa es inventar una idea. Quizás hubo un unicornio con 6 alas y ahora voy a ver en la Biblia cómo lo puedo mostrar. Eso es eisegesis ya, estoy diciendo lo opuesto. Ok, el problema con eso también es que eso es tohu wabohu aquí. Y en este contexto, por lo que eso no es un desorden que una vez tenía orden, sino es nada más sin orden, eso es lo que quiere decir, sin forma y orden. Nosotros a veces usamos la palabra desorden a algo que tenía orden antes. Pero en tu uso de eso, estás asumiendo que tenía orden antes, pero esta palabra no indica eso para nada. Por ejemplo, está repleto, la palabra repleto. ¿Qué realmente quiere decir otra vez? En inglés dice replenish, pero replenish quiere decir realmente como rellenar. Pero en su uso en inglés antes, eso rey es como se usa en español. Estoy rete enojado. Está repleto. Solo quiere decir muy. Pero ahora en inglés se entiende como otra vez. Por eso la gente cree que replenish es otra vez llenar la tierra. Como si hubo 2 creaciones. Pero eso nada más literalmente quiere decir el como mucho, llenar la tierra. Y vamos a ver esto en su contexto. No tenía forma o orden, no, estaba vacía
que yo creo que vamos a ver en un momento, se interpreta esto a la luz de todo el capítulo 1. Y luego no tenía luz. Eso no son tinieblas espirituales. Porque como Dios responde a esto, no manda el evangelio, porque es la manera que se responde a las tinieblas espirituales. Él crea una luz. Una luz, esta luz aquí no va a quitar las tinieblas de este salón, ¿no? Va a quitar la oscuridad de este salón. Y luego Dios hace luz. Entonces, otra vez, no tiene forma o orden, está vacío y hay oscuridad sobre el faz del abismo, no hay luz. ¿Ok? Y luego, cuando vemos los 6 días de la creación que sigue, lo primero que hace Dios es crear una luz. Y luego Dios pone forma. Él ya estaba, por lo que parece, los materiales, el agua en el primer día, pero luego une las aguas, no crea, une lo que había creado para hacer mares, une para hacer tierra, descubre esa tierra seca. Y estamos viendo, Dios está poniendo orden a los materiales que había creado en el primer día. Y luego estaba vacía. ¿Se acuerdan lo que dice eso? Pues ahora va a llenar los espacios de estrellas y galaxias. Va a llenar el mar de vida marina. Va a llenar los cielos de aves. Y el 6º día llena la tierra de animales terrestres. Entonces, si volvamos al texto, no había forma, estaba vacía y no había luz. Y luego Dios crea luz, Dios pone forma y luego Dios llena. Yo creo que más de acuerdo va en el capítulo así. En vez de tratar de imponer unas tinieblas espirituales y hubo una raza predámica y cosas así. Ahora, mira este argumento que a veces viene a tema, Ezequiel 28, 16, cuando está haciendo como un paralelo Dios con el rey de Ciro. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Este es un versículo que los que se apoyan en esta brecha, yo he escuchado que usan mucho. Y dicen, Dios arrojó a Satanás aquí entre esa brecha. Pero el problema con esto es, y esto no es el mejor argumento porque hay muchas maneras quizás de debatir este punto, pero nada más quiero resaltar algo. Vamos a ir 3 versículos antes. Antes que Satanás fue arrojado de la presencia del Señor. Dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, tapacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Y qué dice aquí cuando él trabajaba en el Edén? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que te fuiste creado, hasta que se haya en ti la maldad. ¿Cuál es el problema con eso si tú dices que Satanás fue arrojado en una brecha entre los primeros 2 versículos de la Biblia? Pues si es que eso está hablando del Edén, si es que sí, ¿cómo puede él ser perfecto en el Edén? El Edén fue plantado en el 6º día de la creación, si antes en la brecha fue arrojado por su pecado. Cuando esto pone su caída después del Edén. Vamos a ver esto ya en una línea de tiempo. Si pones una brecha entre estos 2 días y dices aquí es donde fue arrojado Satanás, ¿cómo puede él para el 6º día de la creación ser perfecto protector del Edén? Si él cayó en pecado antes. Él tuviera que haberse caído después. Y yo creo eso también, porque ¿qué hace Dios al final de Génesis 1? Vio a todo lo que había hecho. Y aquí era bueno en gran manera. Yo creo que Satanás cayó entre Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. Y todo el evangelio se entiende de allí, porque Colosenses 1 dice que Dios está reconciliando todo, ¿verdad? A través de Cristo, de lo que hay en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. ¿En quién? A través de Cristo. Está trayendo todo
así, ¿a qué punto? Al punto de cómo era antes de la caída del hombre. Antes de la caída. Así que yo creo que hay suficiente evidencia para ver que una brecha allí sería problemático, ¿no? Y si aquí, otra cosa aquí. Marcos 10:6, Cristo dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Pero si hubo una brecha, en el principio creó Dios, dice Génesis 1:1, y luego pasaron quién sabe cuánto tiempo, algunos postulan millones de años, y pues muchos años de esta brecha, muchos años, y luego en la recreación, Él hace varón y hembra, Adán y Eva. Y luego, solo 4,000 años después, con la genealogía de Génesis 5, Génesis 11, Mateo 1, Lucas 3, podemos sumar 4,000 años de Adán y Eva a Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús, mirando hacia atrás en el túnel del tiempo, va a decir, desde el principio de la creación, Dios los creó varón y hembra? Cuando apenas hace 4,000 años hizo varón y hembra, y hace millones de años fue el principio de la creación. Como que tuviera que decir que Jesús no había estudiado bajo Scofield ni a Lucin, porque él no supo interpretar a Génesis. O estas interpretaciones quizás no debo tomar tan en serio, ¿no? Ok, muy buena pregunta sobre la luz. Esta va a ser más corta, perdón. Dios creó una luz en el día 1, pero no hizo el sol hasta el día 4. Entonces, ¿qué es esta luz? Pues algunos dicen en Apocalipsis, se dice que Jesús el Señor será nuestra luz en nuevos cielos, nueva tierra. No vamos a necesitar sol. Entonces, esto debe ser la luz Shekinah, ¿así se dice en español? De Dios. No estoy de acuerdo con eso, porque el Salmo 33 dice que Jehová creó todo con el poder de su palabra, y aquí dice, y Dios dijo, sea la luz. Esto, por lo que parece en el lenguaje bíblico, es una luz creada, y Dios no es creado, el Hijo no es creado. Yo creo que el lenguaje bíblico apunta a una luz creada. Y con esa luz, esta luz que no sabemos cuál es su fuente, brillaba sobre la tierra y fue tarde y mañana, dice el texto. Así que está marcando tarde y mañana desde el primer día. Pero lo que le hace la duración de un día no es la luz, ni la falta de la luz, es la rotación de la tierra sobre su eje. Así que no habría luz o no, es el mismo tiempo para que se gira la tierra. Y podemos imaginar que está girando a la misma velocidad, no hay manera de saberlo, pero hasta ahí podemos entender algo. Ok, pero la pregunta ahora se va más profunda entonces. ¿Por qué Dios va a crear una luz en el primer día para brillar sobre la tierra? Y si sabemos que brilló sobre la tierra porque fue tarde y mañana. Puedes tener un día sin luz, pero no puedes tener tarde y mañana sin luz. Entonces sí estaba brillando sobre la tierra. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no nada más por qué no creó el sol en el primer día? ¿Para qué hacer doble trabajo? Y eso no nos dice. Pero, como habíamos hablado antes, Dios nos da toda su palabra y podemos quizás llegar a unas cosas y decir, qué interesante. Piensen esto por un momento. Dios supo que íbamos a llevar el evangelio a cada tribu, lengua, nación, ¿correcto? Siempre ha sido su intención. Yo no sé por qué no hizo luz en el primer día, el sol en el primer día. Yo sé que no es doble trabajo porque Dios no tiene una cantidad finita de recursos. Si Él hubiera hecho 5 luces y luego el sol, no le hubiera costado algo más. Pero sí puedo usar ese texto en el evangelismo. Porque casi toda tribu, lengua, nación, ¿qué es lo que adoran? El sol. Y yo les puedo abrir Génesis 1 y decir, mira, ¿por qué estás adorando algo que Dios ni ocupó en la creación? Nada más lo puso ahí ya en el cuarto día para dejarlo ahí. ¿Por qué no adoras al creador del sol? Y el sol no es que Dios sea el creador del sol
y el sol es el creador de la luz. Dios es el creador de la luz. Y luego Él hace el sol y lo coloca allí para seguir dando luz. Pero el que recibe toda la gloria no es el sol, es el creador del sol. Debes adorar a Él. Entonces sí tiene un argumento teológico que puedes usar para apuntar a la gente al creador. Pero la exacta razón que lo hizo así, yo no tengo idea. Puede ser eso por una razón teológica, pero no sé. Muy bien. Ay, estoy muy nerviosa, espero formular mi pregunta correctamente. Bueno, sabemos que Dios creó a Adán y a Eva y que de Adán y Eva salió Caín y Abel, ¿verdad? Una de las preguntas que yo siempre me he hecho y he escuchado, pues, algunas teorías sobre cómo consiguió esposa a Caín, cómo surgió más humanidad. Entonces me gustaría saber si hay alguna teoría que se fundamente en la Biblia, ¿verdad? Sí. O qué respuesta podría haber a eso. Muy buena pregunta. Lo voy a abrir aquí con unos apuntes. Yo creo que nos va a ayudar mucho. Ok, estamos de acuerdo todos que cuando tú te casas, te estás casando con un pariente. ¿Estamos de acuerdo? Si no eres casado con un pariente, y eres casado, te tengo unas noticias. Te casaste con un extraterrestre. Lamentablemente. Y algunas mujeres dicen, ahora entiendo todo. Al final ya llegué a entender a mi esposo. Ya todo tiene sentido. Perdón, ¿eh? Ok, aquí. Vamos a explorar esto por un momento. Ok, ¿qué es lo que sí dice la Biblia? 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Entonces, ¿hubo otro hombre? No. Primer hombre. Y Adán, ¿qué nombre le da a su esposa en Génesis 3? Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Por cuánto? Ella era madre de todos los vivientes. Ahora vamos a buscar congruencia en la Biblia o constancia en la Biblia sobre eso. ¿Cómo interpretaba el apóstol Pablo esto, por ejemplo? Pues, cuando él está predicando en Atenas, él dice, él siendo judío, ellos siendo griegos, por lo que parece, ellos son ambos de dos hijos distintos de Noé. Si recuerdo bien, cuando rastreas. Y él les dice a ellos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces, por lo que parece, es de una familia, una pareja, un ser humano, todo, no importa dónde vas en el mundo, todos somos de la misma familia. Entonces, ¿con quién se casaban los hijos de Adán? Cuando vas a Génesis 5:4, viene un resumen de la vida de Adán. Dice que engendró hijos e hijas. Según la tradición judía, tuvieron más de 80 hijos. Y esto estoy citando por Josefo, el historiador judío contemporáneo de Jesús. No podemos saber eso por seguro, pero según la tradición judía. Entonces, por lo que parece, tendría que haberse casado con sus hermanas. Solo nombra a 3 hijos por razones muy específicas. Pues vemos a Caín y a ver lo que pasa entre ellos dos, el primer asesinato. Y luego rastrea el linaje de Caín y vemos toda la maldad que sigue en ese linaje. Y luego, ¿qué es el otro nombre que Set? Entonces mucha gente concluye que tuvieron otros hijos después de Set.
que no son antes. Pero yo no creo que lo tienes que interpretar así, porque nombra a Set por nombre, porque él es el progenitor que va a llegar a Jesús, de la promesa que hace Dios. Set, Jesús es la línea de Set. De entre todos los hijos de Adán y Eva, Jesús viene de la línea de Set. Por eso sigue la Biblia su linaje. No es hasta Levítico 18:16 que en la ley Dios dice ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Vemos la prohibición de casarse con pariente próxima en Levítico 18. Consideremos esto. Tenemos el pecado y la maldición en Génesis 3. Y nosotros hoy sabemos algo acerca de las mutaciones que se van acumulando a través de las generaciones. En el ADN nuclear tenemos entre 50 y 80 mutaciones genéticas que ocurren entre cada generación. Así que cuando tus hijos dicen, ustedes son jóvenes, pero un día, muy pronto, muchos van a tener hijos adolescentes. Tengo 6 hijos y tengo 3 adolescentes. Y cuando llegan a ser adolescentes, creen que eres un dinosaurio, que vienes de la era de quién sabe dónde. Y cuando ellos se portan así, diles que tú eres más mutante que yo, porque ellos tienen más mutaciones que tú tienes. Se acumularon con cada generación. Dios no da una ley hasta 2500 años después de la caída que no se casen con pariente próxima. Eso es muy interesante porque aquí no dice el por qué, pero sí podemos ver el sentido común de una ley así. Se han acumulado tantos errores genéticos que ahora sabemos que cuando un hermano y una hermana se casan, muchas veces tienen los mismos errores genéticos y no se tapan sus errores cuando se unen a su ADN con la del óvulo y salen malformaciones, a veces muy drásticas. Entonces podemos ver al menos aquí el sentido común por no casarse entre parientes, que muy probable no fue un problema con los hijos de Adán, porque solo habían pasado una sola generación desde la caída, y entonces no tenían una acumulación de errores genéticos. Yo creo que ya. Ajá. Aquí tenemos yo tengo una pregunta más que todo sería preguntarle cómo yo puedo defender mi fe en ese caso, ¿verdad? Tengo una amiga, ella es una de mis mejores amigas y ella es muy pro de LGBT y todo eso, ¿verdad? Entonces, ella sabe que yo soy cristiana y respeta eso. Pero ella me hizo una pregunta una vez que yo, por lo menos, no sé, ¿verdad? Perdón, no supe cómo contestarle. Ella me preguntó que si yo estaba a favor de la adopción. Entonces le dije que sí, que de hecho yo quería adoptar cuando me case. Y ella me dice, ¿qué opinas vos de que una pareja gay adopte? Entonces yo le dije que no estaba de acuerdo con la homosexualidad porque Dios habla en contra de eso, ¿verdad? Y ella me dijo, o sea, ¿qué preferirías que un niño se quede en un orfanato sin padre, sin amor, solo por no dejarlo ser adoptado por una familia gay? Entonces, o sea, no supe qué decirle, ¿verdad? Porque fue para mí bien difícil su pregunta, porque le dije, o sea, es que no es correcto eso. Y ella me dice, pero ¿por qué vas a preferir el sufrimiento del niño solo por esa situación? Entonces no sabría cómo contestar en ese caso y quiero que usted lo aclare. Muy bien. Primera parte, le quiero animar a que toda su conversación con ella esté sazonada con el Evangelio. Porque el Evangelio no es para traer reforma social, ni es para asegurar que no hay adopciones entre gays en esta comunidad. Es para rescatar almas de personas perdidas. Entonces, está bien hablar de esos temas mientras el primer punto sea hablando del rescate que está haciendo Cristo a un mundo caído.
Porque lo que ha pasado en el pasado es que han secuestrado la palabra cristianismo, para promover reformas sociales y puntos políticos, y en medio de eso se pierde la esencia del Evangelio. Entonces siempre ten eso en mente. Siempre antes de hablar con ella, Dios permítele mostrarle el Evangelio. Ayúdame a mostrarle el Evangelio. Porque ahora lo que le va a hacer allí es decir que es fría, que no tiene corazón por ese niño, solamente por tu dogma religiosa. Y estás poniendo tu dogma religiosa por encima de lo que necesita ese niño. Sin embargo, el problema ahí es que el problema es mucho más profundo que eso. Ella está ofreciendo una ilustración muy superficial que no representa cuál es el problema. El problema es que tenemos una sociedad que está dando la espalda al diseño de Dios para la familia. Eso es el problema. Es cuando hablas del aborto. ¿Y qué de la mujer que fue violada, que no tiene dinero, el niño va a ser infeliz y todo eso? Oye, ¿por qué siempre pones la situación tan así victimizante cuando la gran mayoría de todos los abortos solamente es porque alguien andaba de fiesta, andaba de loco, se quedó embarazada y punto, y ya no quiere la responsabilidad por sus acciones? ¿Por qué hablas de esta cosa tan rara aquí que casi no es ningún caso? Solamente unos pocos. Pero aún así yo dijera, lo que se permite hoy como una excepción a la regla, mañana va a ser la norma. Y una vez que lo has permitido ser una norma, luego como familia en la iglesia, ¿cómo vas a defender el diseño de Dios para la familia? Y ella está siendo pragmática. Si me da un resultado para este niño, entonces tiene que ser correcto. No importa cuál sea la convicción. Y eso es donde yo tengo mucho cuidado con eso, porque se ha justificado el aborto de esa manera también. Yo dijera a mi amiga, mira, lo ideal es que no hay necesidad de ningún orfanato, que todos están criando sus hijos. ¿Por qué existen orfanatos? Mayormente, ¿por qué? Por pecado. Entonces tú quieres resolver el pecado con más pecado. Pero yo te digo esto es el Evangelio. El Evangelio es que en vez de decir lo que puede y lo que no puede ser una pareja gay, el Evangelio es decir que tú te vas a encontrar con el Dios Santo Universo que te creó y Él quiere cambiar tu corazón. Si quieres ayudar a los huérfanos, entonces vamos a ayudar a este mundo a tener familias estructuradas con amor y con respeto que están bajo la señoría de Cristo. Y eso es la manera de no tener huérfanos. Así que lo que ella quiere hacer es poner una curita a una situación. Entonces, y hacerte que te contradigas tus convicciones con la curita. Pero yo no me dejo que me obliguen a hacer eso. Yo quiero hablar del corazón del problema. Si un día una pareja gay adopta un hijo y lo crían y es feliz y sintió amor, qué bueno para él. Ahora, yo no creo que usualmente ese es el caso. Pero eso no es el problema. El problema es que una sociedad que ya no tiene una estructura familiar cae. En toda la historia humana han caído. Así que ya no debemos promover una falacia en la estructura familiar y pelear para una estructura familiar de acuerdo con el diseño de Dios. Y la única manera de volver el diseño no es abandonar tu homosexualismo. La única manera de volver al diseño es arrepentirte de todo tu pecado, homosexualismo solo uno, y confiar en Cristo para la salvación. Hermano, me gustaría que de una manera así más o menos breve, pero yo sé que no es fácil por el tiempo, pero acerca de la cuestión del carbono 14 y de la medición radiométrica, que yo he leído en algunos libros que unos dicen una cosa, otros dicen otra cantidad, otros dicen que al final realmente no es confiable el asunto. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ese es el mundo en que trabajaba yo antes de
ser cristiano. Trabajamos con 2 isótopos de uranio en un reactor nuclear. Un isótopo es un elemento inestable. Y todo lo que es inestable busca ser estable. Y cuando es inestable y busca ser estable, se vuelve radioactivo. Entonces lo que se ha hecho es esto. Si buscamos unos isótopos, unos elementos padres, algunos lo llaman así, y si son radiactivos, cuando se vuelven estables, se cambian al átomo hijo. O en inglés dicen hija, en español dicen átomo hijo. Y el carbono 14, para volverse estable, se convierte en nitrógeno. Y yo sé cuál es la vida media del carbono 14. Eso es el tiempo que toma la mitad de una muestra de convertirse en nitrógeno, y eso es como 5.700 años. Y luego, entonces lo que yo puedo hacer es hacer unas comparaciones y tratar de adivinar la edad de algo. Carbono 14 es el peor enemigo de un evolucionista. Usualmente en las conferencias dice, ¿quiere el carbono 14? Y yo digo, ¿realmente quieres usar el carbono 14? ¿Por qué no usas a potasio argón? Eso es lo que tú quieres usar, no carbono 14. Porque el carbono 14 tiene una vida media tan corta que solo se puede usar para muestras muy jóvenes. Y el carbono 14 se usa para plantas y animales, porque la planta absorbe el carbono 14 y el animal también lo absorbe por comer la planta. Entonces, el momento que muere el animal, ¿qué es algo que deja de hacer? Deja de comer. Entonces, desde ahí ya no hay entrada de carbono 14, solo hay salida porque se está convirtiendo en nitrógeno. Entonces, si yo encuentro unos huesos de alguien muerto y yo digo, quiero ser un buen forense y saber hace cuánto tiempo murió esta persona, si fue hace 2 años o 20 años, eso me va a ayudar a saber cómo busco al homicidio, ¿no? A quien lo mató. Pues si murió hace 2 años o 20 años, va a tener una gran diferencia en cómo yo busco a quién mató a la persona. Yo voy a usar carbono 14 como un método de datación. Sin embargo, para algo que tenga supuestamente millones de años, necesitas un isótopo con una vida media mucho más grande, como potasio, que se convierte en el gas argón, como estroncio, como plomo. Entonces, hay muchas maneras, isótopos que usan. Y en otras palabras, ninguna muestra de carbono 14 da millones de años. Eso es potasio argón, otros. Entonces, buscamos una roca de basalto, que antes era una roca volcánica o algo volcánica. Y quiero saber hace cuánto tiempo hubo la erupción y esta magma se convirtió en basalto, una roca. Se volvió supuestamente sistema cerrado, donde ya no escapa ni entra. Y luego uso potasio argón. Sin embargo, en las cúpulas de lava que se forman en volcanes recientes, por ejemplo, en el Monte Santa Elena se formó la cúpula de lava en 1986. En Nueva Zelanda se ha tomado 5 muestras de 5 volcanes desde 1940 hasta 70 y pico. Y se han enviado a laboratorios de datación radioisótopo, radiactiva, y mandaron fechas que esto se formó en una roca hace hasta 3 millones de años atrás. Y cuando yo miro mi edad y digo, yo nací en el 79, esta roca es del 1986, mis hijos tienen razón, sí soy un viejito. Pero yo sé que no es, porque lo que pasa es que cuando el basalto se hace roca, se queda atrapado algo del gas argón de la actividad volcánica y eso hace que la datación no funcione. Pero si no funciona en rocas de edades conocidas, ¿por qué vamos a asumir que funciona en rocas de edades no conocidas? Por ejemplo, hay capas de basalto en todo el Gran Cañón y luego flujos recientes arriba y todos rinden la misma fecha de basalto, desde abajo hasta arriba. Estamos viendo que es contaminación, en otras palabras, en la datación. Pero
Algo muy interesante. La madera dentro de basalto rinde una fecha de carbono 14 de unos pocos miles de años y está envuelto de basalto de hace millones de años. Es muy extraño. Y también se hizo un proyecto, se llama The Rate Project, que tomó, creo, 8 años hacer con el Dr. Snelling, geólogo, y con un grupo de geólogos y otros científicos. Y se probó carbono 14, se buscó carbono 14 en cosas que no deben tener carbono 14. ¿Qué es lo que debe tener millones de años para que ya no tenga carbono 14? Porque tiene la vida media más corta. Diamantes y fósiles de dinosaurios. Porque nadie busca carbono 14 en esos dos objetos, porque son desde hace cuánto tiempo, supuestamente. Y encontraron una cantidad bastante detectable de carbono 14 en diamantes y en fósiles de dinosaurios, fechándolos apenas unos miles de años. No ha habido explicación de eso, porque lo hicieron a propósito por esa razón. Número uno, el carbono 14 se absorbe en Medio Ambiente. Y los diamantes supuestamente se forman ¿dónde? Dentro de la tierra, donde no hay acceso a eso. Y el diamante no se puede contaminar, es incontaminable. Y también los fósiles de dinosaurios, supuestamente murieron hace 65 millones de años. No debe ser nada de datación por carbono detectable en ellos. Pero sí hay. Entonces hay 3 suposiciones en la datación radiométrica. Y yo creo, y muchos creen que debido a las suposiciones no son confiables. De hecho, si tomas una muestra de roca y tiene granos adentro, entonces usas distintos métodos de datación, siempre rinden fechas hasta millones de años distintas. Entonces lo que se hace es que se elige el método que va más de acuerdo con tu hipótesis o otros factores y se ignora los otros métodos. No sé si todavía está el librito de datación radiométrica atrás. Si no, tenemos unos artículos sobre eso en la página que muestran que más del 93% de todos los métodos de datación rinden fechas jóvenes. Por eso los ignoran. Y solo usan los 7% que rinden fechas antiguas. Pero de los que rinden fechas antiguas no están de acuerdo entre sí y rinden fechas antiguas para rocas recientes. Así que, pero si tú preguntas a un geólogo todo lo que estoy diciendo, esto es lo que suelen decir. Pero las incongruencias en mis métodos, yo los comparo con los astrónomos y los biólogos en la manera que ellos calculan sus propias cosas. Yo los tomo la certeza de ellos en mi incertidumbre. Pero si tú hablas con el astrónomo y le hablas de las incongruencias en su lado, va a decir, pero yo, mi incertidumbre en mis métodos, yo me apoyo en los geólogos. Así es bastante interesante. Sí. Ajá. Hola, una pregunta anónima. ¿Por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín si la Biblia dice que Caín escogió de lo mejor de la tierra para llevarlo? Sí, yo no creo que fue el sacrificio. Dios no quiere nuestro sacrificio si el corazón no está dispuesto. ¿Qué dice en la Biblia? Sacrificios no quiero, holocaustos no quiero. Ahora sí quiere eso, sí quería eso para apuntar a Cristo. Por eso nos dio eso. Si no, el problema es que se hace manifiesto el corazón rebelde de Caín después. En otras palabras, cuando Dios lo rechaza, yo no creo en el texto que se ve que Dios rechaza su ofrenda y luego él se volvió a malvado y quiere matar a su hermano. Él ya tenía un corazón podrido y entonces la ofrenda, ¿qué es? La ofrenda es, digo, pues yo voy a la misa, yo cumplo, mientras que toda la semana estoy en maldad, ¿no? Sacrificios y holocaustos no quiero, sino un corazón contrito. Y vemos que no tenía un corazón contrito porque Dios lo habla de una manera hasta muy cariñosa con él después. El pecado está en tu puerta. Pero Dios le dio otra oportunidad de arrepentirse y no toma la oportunidad para arrepentirse y mata a su hermano.
Así que yo creo que sus acciones después muestran su corazón, que Dios veía su corazón desde antes. Hermano, pero si hay un contraste en lo que ofreció Abel, que sí dice que ofreció lo mejor y lo primogénito, y con Caín dice que solo trajo el fruto de la tierra. No dice que trajo lo mejor. No dice el texto que trajo lo mejor. Entonces sí, lo que tú dices, correcto. Es interesante porque dice que vio a Caín en su ofrenda, es decir, vio primero a la persona, lo que tú dices, y después su ofrenda. Y eso es lo que el Señor hace. Su ofrenda no era lo mejor, y parece que sí, el autor nos hace un contraste entre lo mejor que dio Abel y simple y sencillamente la ofrenda que dio Caín. Entonces sí hay, y es interesante lo que tú dices, es cierto, vio primero a la persona y luego vio su ofrenda. Sí, y nosotros vemos, algunas personas dicen porque de la ofrenda, o de la sustancia de la ofrenda, pero si vemos en qué trabajaban ellos traían de su trabajo. Entonces el hecho de que uno sea animal y otro sea una cosecha, no creo que eso fue el punto. Pero sí, es mucho ahí. Sí, pastor, una pregunta con respecto a lo gay, ¿verdad? Para despejar dudas ahí, porque se escuchan comentarios ahí. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle nosotros a un hombre, ¿verdad?, que le gusten los hombres, a una mujer que le gusten las mujeres? ¿Se le podría llamar pecado, maldición o maldición, permítame la otra, o algo que esta persona traiga en la sangre por heredad? O las personas que están apoyando esta ley para que se apruebe que el hombre puede casar con el hombre y la mujer con la mujer, ¿será que tienen algún malentendido, se basan en algún versículo bíblico que lo han mal interpretado para que tengan una base? Yo no sé. Ayúdenos ahí, por favor. Sí. En la charla traté de mostrar la manera que traten de usar el texto bíblico para apoyarse. Es un esfuerzo terrible, porque es por la ausencia de evidencia, no por la evidencia. Ellos suponen que Arsene Coites en 1 Corintios 6 y 1 Timoteo, que Pablo está hablando de prostitutos. En otras palabras, puedes amar a otro hombre si eres hombre, solo no vas con un hombre prostituto. Pero eso no dice el texto. Yo creo que ya demostré que hay otra palabra griega para un hombre prostituto. De decir que es por herencia, no creo. Somos pecadores por herencia. Por nuestro padre federal Adán dio la espalda a Dios, pero no podemos decir entonces no es justo que yo sea pecador. No, porque estás pecando todos los días por tu voluntad. Así que si realmente no nos gusta nuestra cabeza federal, entonces si realmente nos indigna eso, estuviéramos no pecando, pero estamos pecando. Entonces bien que nos gusta eso. Ahora, hay un punto que quiero hacer lo que dijo. Y es esto. No me gusta usar los términos que ellos usan. Porque esos términos es una manera de identificarse. Y si tú te identificas como eso, entonces es natural. Si yo no me gusta el término homosexual. Porque homosexualismo es un título. Entonces, si yo dijera, yo soy homosexual, eso es mi identidad. Entonces, ¿quién eres tú para atacar a mi identidad? No creo que hay homosexuales. Yo creo nada más es una desviación sexual. Es un pecado sexual que están cometiendo. Porque la Biblia no los llama homosexuales. Dice literalmente los hombres que se echan con otros hombres. Habla del acto pecaminoso. No dice los homosexuales como su identidad. Algunas traducciones dicen homosexuales, pero Arsene Coites solamente quiere decir hombres que se echan con hombres. Entonces habla del acto pecaminoso. Es como si ahorita alguien, yo no voy a decir pedofilio a alguien. Yo nomás voy a decir a alguien que tiene es una sexualidad, es una perversidad, un pecado sexual muy grave.
no voy a decir pedofilio porque ahora después vas a decir, pero eso es mi identidad. Tu identidad es heterosexual, mi identidad es pedofilio, como lo dice en español. Así que a ti no te gusta lo que yo hago con niños porque tú eres heterosexual. No me entiendes porque yo no soy heterosexual. Ustedes ven cómo ese argumento se pueden poner después. Por eso yo no veo que Dios toma los títulos psicológicos del día y los mete en su palabra, sino Él lo llama tal como es y es pecado. Y eso es lo que hace el Evangelio, te da un nuevo corazón. Ajá. Un dos. Yo tenía una pregunta con respecto a lo del carbono, sobre una información que yo me encontré. Como una introducción sería lo que dice Apocalipsis 13, del 16 al 18. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ok, con respecto a esto que dice, pues, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, me encontré con una información que dice sobre el número de hombre. Dice, hay una imagen, ya se la voy a enseñar. Esta es la estructura básica de la molécula de carbono, de la cual estamos hechos los seres animados e inanimados. Es la fórmula química del hombre C6H6, el polvo de la tierra. Entonces cita a Génesis 2.7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, que dice que es 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Entonces que ahí es el 666. Entonces pone la imagen, por ejemplo, a esta imagen se le llama la flor de la vida. Y hay vestigios de civilizaciones antiguas que la tienen, por ejemplo, en piedra, ha sido tallada y toda esta imagen. Entonces, mi pregunta en sí es, ¿esto es una eisegesis sobre lo que dice la Biblia? Ok, como les dije, nuestro ministerio no es respuestas en Apocalipsis. Oh boy. Ok. Aquí va la cosa. Hay un gran debate sobre interpretar Génesis. Apocalipsis. Apocalipsis, el género literario es apocalíptico en su mayoría y quizás parte de las cartas también a las iglesias. Génesis es narrativa histórica. No debe haber ningún debate ahí. Hay personas aquí que ven las langostas en Génesis y dicen, mira, esos son helicópteros. Solo no tenían palabras para helicópteros, por eso usaban langostas. Y hay personas que dicen, no, esto está escrito a una audiencia muy judía y miren Joel, que habla las langostas. Eso es lenguaje bíblico de su tiempo. No lo puedes eso sacar a nuestro día y tratar de interpretar algo de nuestro día allí. Así que lo que es el 666, he escuchado quizás más de 20 maneras de interpretarlo. Incluso muchos manuscritos ni dicen 666, dicen solo 6. Y quién es el anticristo y etcétera. Así que, ¿va a esta iglesia? ¿Usted va a esta iglesia? ¿Sí? Ok, tu pastor me va a querer mucho ahora. Eso es una pregunta para su pastor. Es que, mira, lo que pasa es que yo voy a iglesias dispensacionalistas y iglesias que no lo son. Iglesias que son amilianistas, pre-trib, pre-rapture. Así que si yo tomo un lado en eso, ya no me van a invitar a las iglesias que son del otro. ¿Entiendes? Por eso tratamos de no meternos en eso para no contradecir quizás lo que se enseña en la iglesia y para solo enfocarnos en Génesis. No es que me estoy acobardando la pregunta, yo sí tengo una opinión muy fuerte sobre eso. Pero
¿Dónde está el pastor? No se esconda, pastor. Mira, se está escondiendo. Oye, ¿por qué, hermano? ¿Por qué puso una gorra y se hizo así? No sé si lo quiere responder en su tiempo de iglesia después o... Ok, sí. Hay que seguir explorando eso, hermano, ¿eh? Seguir explorando. Sí. Bien, mira, me están haciendo ganar mi cena esta noche, ¿verdad? Bien que me están poniendo ya en la esquina. Dos. Hermano, perdón, esta pregunta es de mi esposa. Oye, yo tengo 20 años casado y ¿sabes cómo yo interpreto eso? Sí. Voy a hacer una pregunta, pero si no te gustó la pregunta, Es de mi esposa. ves a mi esposa en vez de a mí. ¿No? Sí, la mujer que tú me diste. No, bueno, ¿usted quiere hacerlo? Ahí está, bien. La pregunta es, ¿qué piensa usted con respecto a la disminución de años de vida de la persona después del diluvio? Número uno, cuando Dios dijo que mi espíritu no estará con el hombre, y luego habla de como 120 años, yo no creo para nada estaba dando el tiempo allí hasta el diluvio. Porque si sigues la genealogía fue menos que 120 años, de aquí a diluvio, de ahí a diluvio. Por lo que parece, fue alrededor de 80, 90 años de ahí a diluvio. Yo sí creo, ahora, cuando yo digo yo creo y lo enfatizo así, en otras palabras, yo puedo estar equivocado. Entonces no quiero ser dogmático en este punto. Pero yo me inclino, mejor dicho, hacia Dios, viendo la maldad del hombre. El hombre, Dios cuando va, después del diluvio, se va a repoblar la tierra, nueva civilización. Él no va a permitir al hombre tanto tiempo para multiplicar el pecado. Porque imagínense toda la maldad que hacemos en 80 años. Si pudiéramos tener 800 años para planearlo y entremezclar, se harían imperios enormes. Hay muy, muy feos. Una de las mejores cosas que suceden en el mundo es que los malvados mueren. Entonces no creo que 120 es el tope, de vez en cuando se ha pasado, pero justo después del diluvio se baja a 200 y pico el nivel de vida y bajo, y ahora es muy difícil que alguien pase 120 años. Hay unas razones genéticas que eso puede pasar. Hubo una cuella de botella genética, porque después solo se casaban entre primos y sabemos que eso es dañino. Y muchos otros factores, pero sí, hasta ahí es lo único que sé de la Biblia, no sé más. Hay otras teorías interesantes, pero son teorías. Pero yo creo que es por la misericordia de Dios, por la humanidad, que lo malvado que somos cada uno, que no vamos a poder manchar el mundo por 800 años. ¿Pueden imaginar? Mira, piensa en el presidente que más les ha caído mal de su país y ponle ahí unos 800 años reinando. Dice que no, el lenguaje ahí se ha interpretado de ambas maneras. O en 120 años él va a destruir el mundo, o él les va a dar 120 años de edad. Y eso, allá está el debate. Yo me inclino más a edad. Pocas personas han podido llegar a tal vez a 103, 104 años. Sí, Mi sí. abuelo fue uno que llegó a 103 años, pero en realidad pocas personas. Sí. Pero sí, creo que también eso me llamó la atención cuando leí Génesis. Ok, pues a pesar de todo lo que hemos visto, quiero asegurar que nos vamos de la manera correcta de aquí.
Esas cosas hay que hablar, hay que investigar, hay que admitir cuando no estamos seguros, hay que decir con denuedo cuando estamos seguros, pero quiero que sepan algo, todo tiene que apuntar a la gloria de Cristo. Eso es tu gran evidencia como alguien que lleva el Evangelio. Es la gloria de Cristo desde del mismo texto de la Biblia. Todas otras evidencias y todo eso, esos son para edificar al creyente, pero no van a convencer a ninguna persona perdida. Porque Dios es solamente el Evangelio, un vistazo de la gloria de Dios en la faz de Cristo, es lo que quita ese velo. Entonces siempre acuérdense de eso, ¿ok? Hay muchos jóvenes hoy que tienen la tendencia en su fuerza y su celo de adquirir muchas evidencias y estar en Facebook dando evidencia, peleando con evidencias. Y se les olvida después del problema que el problema de la caída no es que hay una falta de evidencias. El problema, dice Romanos 1, es que estamos deteniendo las evidencias con nuestra injusticia. El problema es un problema de pecado, no es un problema intelectual. Entonces siempre acuérdense de eso cuando están compartiendo, ¿ok? Hay otra más. Sí, hermano, tal vez ahorita no tengamos, pues, no se nos prende el foco a tener muchas preguntas, normal en el hondureño, ¿verdad? Tal vez salen cuando ya viene alguien y le dice, entonces uno busca investigar. Ajá. Es con respecto al website. En la página de ustedes podemos encontrar qué información, podemos apoyarnos en su website para encontrar artículos, bajar players o cuestiones así, para poder investigar y más adelante estudiar preguntas que nos hagan adelante y tener una respuesta sólida con respecto a eso. Así es, muchas gracias, hermano. Nuestro sitio, respuestas de hecho, los que tienen teléfono, si me hacen un favor muy rápido, es de entrar en Face y buscar respuestas en Génesis. En respuestas en Génesis, allí hay un botón ¿Dónde está, Diego? ¿Dónde está el botón para Sí, pero hay una página que se llama Respuestas de Génesis. Y también tenemos una página de internet, Respuestas de Génesis. ¿Cómo? Hay un botón que dice registrarse. Ok, en ese botón de registrarse, si entra y pone su correo, va a recibir mensualmente un boletín informativo de nuevas cosas, conferencias, libros que están saliendo, etcétera, gratis. Y también, si da un like, va a ver en vivo, cuando doy entrevistas a ciertas personas. Si Dios quiere, en Colombia voy a estar con un biólogo de Harvard en 2 semanas. De aquí vamos a Perú, de Perú allí. Y entre yo y él y 2 evolucionistas vamos a tener un conversatorio. Va a estar en vivo en esa página. Entonces pueden seguir al día, dando un like a eso. Y también nuestra página respuestasdegenesis.org. Siempre estamos colocando nuevos artículos. Allá pueden hacer una búsqueda de un tema y empezar a investigar sobre eso. De hecho, recientemente lo tuve que hacer porque se me sale la pregunta y se me sigue olvidando investigarlo. ¿Qué de estos dientes aquí atrás? Si la evolución, ¿qué diseño tendrían esos dientes que salen que tenemos que sacar? ¿Eso no sería una parte de la evolución que ya no estamos usando, no son vestigiales? Y la verdad es que no. Eso se debe a las comidas procesadas que desde la revolución industrial acá estamos comiendo. Antes toda la comida tenía granos más gruesos y grandes y en la parte superior de los dientes esa comida molía la parte superior de los dientes. Y ya que los dientes hacen en esta forma, si no estás moliendo esa capa, entonces cuando sale ese otro diente no hay mucho espacio para él. Entonces fuimos diseñados para comer comida no procesada.
Y también durante en niñez, cuando masticas comida no procesada, eso hace que se te crezca una mandíbula un poco más grande. Por eso las comunidades hoy en día que no se crían con comida procesada, se les quitan esos dientes. Porque según el diseño, su mandíbula, por la manera que comen en su niñez, crece un poco más grande y la parte superior de los dientes más anchas se desgasta. Y entonces cuando llega la edad para salir esos dientes, apenas es el momento para tenerlos. En otras palabras, eso no es una vestigia de la evolución, es solamente estamos comiendo comida procesada, entonces no estamos gastando los dientes como fue diseñado. Y mira toda la información que pueden sacar nada más de un artículo con una duda, sí. Está el tercer molar, pero ¿y la apéndice? Otra cosa es el apéndice. El apéndice solo en pocas personas se les tiene que quitar, ¿okay? Pero el apéndice tiene un trabajo muy importante en el sistema inmunológico, especialmente en la crianza, que apenas se ha descubierto. De hecho, en el 2018 se descubrió ahora otro uso que tiene. Así, pero alguien puede decir, sí, pero yo puedo vivir sin el apéndice. Pero yo también, si le mochan la mano, también puede vivir sin la mano, pero aún tiene una gran función, ¿verdad? Sí. El apéndice es como la unión entre el colon y el intestino delgado. Pero ¿se ha hecho algún estudio si tuvo en algún momento alguna otra función? O sea, que solo fue apéndice por ser apéndice, o tuvo en algún momento ser parte del intestino delgado o del intestino grueso. Sí. Sí, número uno, como hemos cambiado nuestra dieta por comida procesada, puede haber sido más necesario antes. Sí, sin embargo, apenas estamos descubriendo sus funciones. Entonces, no es que tiene menos funciones, sino nuestra ignorancia en cuanto a sus funciones apenas se está aclarando. Igual. Y otra cosa es el cóccix. El cóccix no es una cola. Eso es un punto muy importante de conexión de tendones. Y a unas personas se le han tenido que quitar el cóccix y por el resto de su vida les cuesta trabajo hacer del baño. La última pregunta. Ok. Que sea fácil, no se cree. No se cree. Bueno, no sé si es fácil o difícil. Bueno, estaba escuchando durante lo que es la conferencia de que probablemente Adán y Eva eran como el color de los latinos, ¿verdad? Hablando del estereotipo latino. Sí. Yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surgimos nosotros los negros? Entonces, no sé si hay alguna teoría o algo que pueda sustentar de dónde vino esta. Pues, ok, muy buena pregunta. Lamentablemente, los mormones formaron una teoría en que la maldición de Cam fue lo que hizo los morenos. Pero una cosa, Noé no maldijo a Cam, fue creo que fue a su descendencia. Otra cosa es que su tonalidad de piel no es una maldición. Eso fue usado como justificación por los mormones para no alcanzar a los morenos por mucho tiempo. Fue algo de racismo. Y también dice, yo sé que se suele decir porque por los negros, ¿verdad? Pero esa sí es negra. Usted no se me hace de ese color. No, es nada más para poner en perspectiva. Usted tiene una tonalidad oscura de café del mismo color que tiene la que está enfrente de usted. Solamente ella tiene más genes recesivos que usted. Dios puso algo en nosotros que nos ayuda mucho para protección solar. Mis antepasados fueron al norte. En el norte los rayos solares entran en ángulo.
Y ya que entran en ángulo, pierden su fuerza de penetración. Por ende, por varias generaciones, no mandaban la señal a los genes para melanina. Y hay algo que se llama epigenética, que por lo que parece quizás se apagaron esos genes y ya no produce la melanina. Por eso me quemo, ni me pongo bronceado. Entonces yo ni puedo disfrutar un día en el sol aquí. Y ustedes ven cómo llegan los gringos, ¿verdad? Con sus gorras y pintan blancos sus huaraches y se ven como pingüinos. Sus antepasados vivieron en un lugar muy cálido. Entonces se ocupaba mucha melanina para protegerse. Si no, todos se van a morir de cáncer del sol ya a los 20 años de edad. Entonces, si usted tiene una combinación de casi puros genes dominantes de melanina, la que está enfrente tiene una mezcla, dominantes recesivos, quizás ella tiene casi puros recesivos, y yo tengo epigenética, se me apagaron completamente. Mi esposa dice que por eso me veo como langosta, porque no tengo ninguna protección del sol. Pero le quiero animar con eso. ¿De dónde viene? Venimos de la misma familia. Genéticamente, el proyecto Genoma Humano hizo algo muy interesante. ¿Quién va a pensar que usted y yo podemos ser más estrechamente emparentados genéticamente que usted y otra persona de África? Esa es una sorpresa que salió del proyecto Genoma Humano. Hay personas de dos grupos étnicos que están más cercanamente emparejados genéticamente que dos personas dentro del mismo grupo étnico. En otras palabras, ¿de dónde salen personas como yo? Dice usted, pues nosotros quizás somos más similares genéticamente que usted y otra persona de África, de hecho. Entonces le voy a decir de dónde sale. Usted sale de la creación de Dios hecho bueno en gran manera a la imagen y semejanza de Él. Y su tonalidad de piel es un regalo de Dios y es algo bello. Todo lo que Dios nos ha dado es algo bello, así, y Dios lo usa para su gloria. Gloria al Señor, hermanos. En este momento queremos finalizar la transmisión por Facebook y agradecerle a todos los hermanos que nos sintonizaron desde diferentes regiones del mundo por haber estado aquí con nosotros, ¿verdad? Y por ser parte de esta hermosa conferencia. Entonces, dicho eso, terminamos ya con la transmisión de esta conferencia. Me avisan cuando ya